Mi nuera interesada y mi hijo me humillaron durante años. Cuando mi esposa falleció, mantuve en secreto nuestro patrimonio neto de $8 millones. Antes de dividir la herencia, los puse a prueba pidiéndoles prestados $50. Ella me dio una bofetada tan fuerte que me caí. «Vete a trabajar, viejo parásito». El lunes vendí su casa, dejé una nota y publiqué una foto que los hizo gritar. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad están viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Héctor y tengo 63 años. Hace 6 meses, enterré al amor de mi vida, Elena, después de 42 años de matrimonio. Lo que no esperaba era que perderla significaría también perder el respeto de mi propio hijo. Estaba sentado en mi pequeña mesa de cocina ese jueves por la mañana, mirando una pila de facturas que no podía pagar, no porque no tuviera el dinero, esa es una historia para después, sino porque no tenía acceso a él. Julián, mi hijo de 35 años, controlaba todo ahora. Al menos eso era lo que él pensaba. El apartamento que Julián y Valeria me habían permitido generosamente ocupar después del funeral de Elena tenía apenas 75 metros cuadrados. Las paredes eran delgadas, la calefacción apenas funcionaba y los vecinos de arriba parecían disfrutar reorganizando los muebles a las 3 de la mañana. Pero yo estaba agradecido, me recordaban a diario. Agradecido de tener un techo sobre mi cabeza. Agradecido de que mi hijo se preocupara lo suficiente como para ayudar a su padre en apuros. La ironía no se me escapaba. Escuché el familiar clic de los tacones altos en las baldosas del pasillo antes de que la voz de Valeria atravesara mi café matutino. Nunca llamaba a la puerta. ¿Por qué lo haría? Técnicamente este era su edificio, su propiedad de inversión, como le encantaba recordarme. «Héctor, tenemos que hablar». Levanté la vista para ver a mi nuera parada en el umbral de mi puerta, con su cabello rubio platino perfectamente peinado a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. Valeria tenía 32 años, hermosa de esa manera artificial que costaba miles de dólares mantener, y sabía exactamente cómo usar su apariencia para obtener lo que quería de mi hijo. «Buenos días para ti también, Valeria». Ella puso los ojos en blanco y entró, sin molestarse en cerrar la puerta detrás de ella. «Julián y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que empieces a contribuir más a tus gastos de vida aquí». Dejé mi taza de café con cuidado. Pensé que habíamos acordado que ayudar con los servicios públicos era suficiente por ahora. Eso fue antes de que nos diéramos cuenta de cuánto extra nos estás costando. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por lo que parecía una lista. La factura del agua ha subido un 30% desde que te mudaste. La electricidad está por las nubes porque insistes en mantener la calefacción encendida durante el día. Soy un hombre mayor, Valeria. Necesito calor, y necesitamos que seas más responsable al respecto. Finalmente me miró directamente. Sus ojos azules tan fríos como una mañana de invierno. Hemos decidido que necesitas empezar a pagar $500 al mes de alquiler, más tu parte de todos los servicios públicos. $500. Casi me río. Si ella supiera que el reloj que llevaba puesto costaba más que los pagos de su coche para los próximos 3 años. Pero mantuve mi expresión neutral. Valeria, sabes que ahora vivo de mi pensión del Seguro Social. Las facturas médicas de Elena acabaron con todo lo que habíamos ahorrado. La mentira salió fácilmente. Elena y yo habíamos perfeccionado esta actuación hace años cuando Julián trajo a Valeria a casa por primera vez. Habíamos aprendido rápidamente que mostrar cualquier signo de riqueza a su alrededor era como agitar carne cruda frente a un lobo hambriento. Ese no es nuestro problema, Héctor. Su voz se estaba volviendo más afilada ahora. Eres un hombre adulto, resuélvelo. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era ira. Había superado la ira hacía meses. Esto era algo más frío, más calculado. ¿Qué pasa si no puedo conseguir esa cantidad de dinero? Valeria se encogió de hombros,
examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Entonces tal vez sea hora de buscar una de esas residencias para ancianos. Escuché que algunas son bastante agradables. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros. Ella me quería fuera. Probablemente me había querido fuera desde el día en que Julián la trajo a casa hace 8 años. Pero ahora, con Elena fuera, finalmente tenía la ventaja para hacer que sucediera. Entiendo, dije en voz baja. Podría quizás pedir prestados $50 para ayudar con la comida esta semana, solo hasta que llegue mi próximo cheque de la pensión. El cambio en la expresión de Valeria fue instantáneo y feo. Su rostro se torció en algo que revelaba exactamente quién era ella debajo de todo ese maquillaje costoso. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? Dio un paso más cerca, alzando la voz. ¿Quieres que te demos dinero además de todo lo que ya estamos haciendo por ti? Son solo $50, Valeria. Te los devolveré. ¿Los devolverás con qué? Con tu cuenta de ahorros imaginaria. Estaba gritando ahora, su fachada cuidadosamente construida rompiéndose por completo. No eres más que una carga, Héctor. Un viejo parásito inútil que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. La mano de Valeria subió rápida y fuerte, conectando con el lado de mi cara con un chasquido agudo, que resonó en el pequeño apartamento. La fuerza del golpe me hizo tropezar hacia atrás contra la encimera de la cocina. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Podía sentir el sabor de la sangre donde mis dientes habían cortado el interior de mi mejilla. Mis gafas habían quedado torcidas, y a través de ellas podía ver la cara de Valeria, su expresión cambiando de la rabia a algo que podría haber sido miedo, pero no remordimiento. Nunca remordimiento. «Vete a conseguir un trabajo», dijo, su voz mortalmente tranquila ahora. «Deja de ser un viejo tan patético y contribuye con algo por una vez en tu vida inútil». Dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta de par en par detrás de ella. Me quedé allí parado durante varios minutos, con la mejilla palpitando, el sabor de la sangre haciéndose más fuerte. Luego caminé hacia el baño y me miré en el espejo. El lado izquierdo de mi cara ya estaba empezando a hincharse. Una huella de mano roja y furiosa claramente visible en mi mejilla. Fue entonces cuando comencé a sonreír. Durante 6 meses, había estado interpretando el papel del viudo afligido e indefenso. Durante 6 meses, había visto a mi hijo quedarse callado, mientras su esposa me trataba como basura. Durante 6 meses, había esperado ver si quedaba algo de decencia en el muchacho que había criado. La huella de la mano en mi cara era mi respuesta. Regresé a la cocina y tomé mi teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas, hora de poner en marcha cosas que debería haber comenzado el día que murió Elena, hora de recordarles a mi hijo y a su esposa que subestimar a alguien puede ser un error muy costoso. Pero primero necesitaba documentar este momento. Tomé una foto de mi cara con mi teléfono, asegurándome de que la huella de la mano fuera claramente visible. Luego, envié un mensaje de texto rápido a mi abogado, Roberto Castillo, de quien Julián y Valeria ni siquiera sabían que existía. «Roberto, necesitamos acelerar nuestro cronograma. ¿Podemos reunirnos mañana?» Su respuesta llegó en minutos. «Por supuesto, Héctor. ¿Todo bien?» Toqué mi mejilla hinchada y sentí que mi sonrisa se ensanchaba. Todo es perfecto. Es la hora. Esa noche me senté en mi pequeña sala de estar con una bolsa de hielo presionada contra mi mejilla, dejando que los recuerdos me invadieran. No los dolorosos de esta mañana, sino los de hace 8 años cuando Julián trajo a Valeria a casa por primera vez para cenar. Elena había pasado horas preparando la comida favorita de Julián, su famoso estofado con todas las guarniciones. Había estado tan emocionada de conocer a la chica que había capturado el corazón de nuestro hijo, como ella decía. Recuerdo verla preocuparse por la disposición de la mesa, asegurándose de que todo fuera perfecto. Valeria había entrado en nuestra casa esa noche, con un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas.
Había felicitado la cocina de Elena con la cantidad justa de entusiasmo. Preguntó sobre nuestras fotos familiares con un interés aparentemente genuino, y se rió de todos mis chistes malos de papá. Pero la había pillado escaneando nuestra sala de estar, cuando pensaba que nadie estaba mirando. Sus ojos se habían detenido en la colección de joyas antiguas de Elena, exhibida en la vitrina. Las obras de arte originales que habíamos coleccionado a lo largo de los años. La costosa alfombra persa que había sido de la abuela de Elena. Había visto esa mirada antes en los negocios. Era la mirada de alguien calculando el valor. Es encantadora, me había susurrado Elena más tarde mientras lavábamos los platos, pero algo se siente extraño. No puedo precisar qué es. Los instintos de Elena siempre habían sido más agudos que los míos. Ella había construido su propia firma de contabilidad exitosa desde cero. Tenía un don para leer a la gente que nos había salvado de innumerables malos negocios a lo largo de los años. Pero Julián estaba tan enamorado, tan convencido de que había encontrado a su alma gemela, que cuestionar a Valeria se sentía como cuestionar su juicio. Habíamos tomado una decisión esa noche que ahora me daba cuenta de que había sido tanto brillante como desgarradora. Ocultaríamos nuestra riqueza. Interpretaríamos el papel de jubilados de clase media cómodos pero modestos. Si Valeria buscaba dinero, seguiría adelante. Si realmente amaba a Julián, nuestra situación financiera no importaría. La prueba había salido espectacularmente mal. Valeria no siguió adelante. En cambio, redobló la apuesta, jugando a largo plazo. Convenció a Julián de que sus padres estaban luchando más de lo que dejaban ver, que éramos demasiado orgullosos para pedir ayuda, que él necesitaba dar un paso al frente y cuidarnos. Durante los siguientes 2 años, Julián se hizo cargo lentamente de nuestras finanzas para facilitarnos las cosas en nuestros años dorados. Movió nuestro dinero a cuentas que él controlaba, vendió nuestra casa y nos mudó a una más pequeña para reducir nuestros gastos. Y gradualmente se posicionó como nuestro cuidador y tutor financiero. Lo que no sabía era que por cada $1 que él movía, Roberto Castillo movía 10 más a cuentas que Julián ni siquiera sabía que existían. Nuestras propiedades inmobiliarias, nuestras carteras de inversión, nuestros intereses comerciales, todo estaba cuidadosamente protegido, oculto detrás de fideicomisos y corporaciones de las que Julián nunca había oído hablar. Elena y yo habíamos visto a nuestro hijo transformarse del muchacho considerado y generoso que habíamos criado en alguien que apenas reconocíamos. Valeria lo había convencido magistralmente de que éramos una carga, que cada amabilidad que nos mostraba era un sacrificio, que cada $1 que gastaba en nuestro cuidado era dinero robado de su futuro. La peor parte fue ver a Julián empezar a creerlo. Lo había visto en sus ojos durante las últimas semanas de Elena. El agotamiento no era solo por ver sufrir a su madre, era por la presión constante que Valeria ejercía sobre él, sobre el costo del cuidado de Elena. Se había quejado del tiempo que él pasaba en el hospital, el dinero destinado a tratamientos, la forma en que la enfermedad de Elena estaba afectando su estilo de vida. La noche que murió Elena, sostuve la mano de mi esposa mientras la apretaba por última vez y susurraba: «No dejes que ganen, Héctor. Prométemelo». Lo había prometido, pero estaba demasiado destrozado por el dolor para actuar de inmediato. Durante 6 meses me había permitido interpretar al viudo indefenso, en parte porque el dolor era real y en parte porque necesitaba ver hasta dónde llegarían Julián y Valeria. La bofetada de esta mañana me había dado mi respuesta. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Claudia Vega respondió al segundo tono. «Señor Castillo, no esperaba saber de usted tan pronto». Claudia era la antigua socia comercial de Elena y la única persona fuera de Roberto Castillo que sabía la verdad sobre nuestra situación. También era una de las promotoras inmobiliarias más despiadadas de la región. «Claudia, necesito que aceleres la venta de la propiedad de la calle principal. ¿Qué tan rápido podemos cerrar?» Hubo una pausa. «Esa es la casa de Julián y Valeria, ¿no? ¿La que les has dejado vivir?» «Es correcto.
Héctor, ¿estás seguro de esto? Una vez que esa casa se venda, no tendrán a dónde ir. Toqué mi mejilla aún hinchada y sentí que esa sonrisa fría regresaba. Cuento con ello. ¿Puedes tener compradores alineados para la próxima semana en ese vecindario? Puedo tener 3 ofertas para mañana por la tarde. Compradores en efectivo listos para cerrar en 10 días. Perfecto. Asegúrate de que la oferta más alta venga con un requisito de posesión inmediata. Los quiero fuera dentro de las 48 horas posteriores al cierre. Dios mío, Héctor, ¿qué te hicieron? Miré alrededor del pequeño apartamento en el que me habían metido. La pila de facturas que esperaban que pagara con dinero que supuestamente no tenía. La fotografía de Elena en mi mesita de noche. Lo único que me habían permitido sacar de mi casa. Olvidaron que la bondad es una elección, no una obligación. Después de colgar con Claudia, hice 3 llamadas más. La primera fue para cancelar la póliza de seguro de vida que incluía a Julián como beneficiario. La segunda fue a mi asesor financiero para comenzar a liquidar ciertos activos y moverlos al extranjero. La tercera fue a una agente de viajes que se especializaba en reubicaciones de lujo. Para cuando me fui a la cama esa noche, ya había ruedas en movimiento que Julián y Valeria no podían detener, incluso si las descubrían. Había pasado 42 años construyendo una vida con Elena, acumulando no solo riqueza, sino sabiduría sobre la naturaleza humana. Habíamos aprendido que el respeto no se podía comprar, pero ciertamente se podía retirar. El amor no se podía forzar, pero su ausencia podía enseñar lecciones poderosas. Elena había muerto creyendo que nuestro hijo recuperaría el sentido común, que el dolor eliminaría la influencia de Valeria y revelaría al buen hombre que habíamos criado. Pero 6 meses de ver a Julián quedarse callado mientras Valeria me trataba como una carga, me habían enseñado algo que mi esposa no vivió para aprender. Algunas personas solo entienden las consecuencias. Mientras me quedaba dormido, con las mejillas aún palpitando, pensé en la conversación que tendría con Roberto Castillo mañana. Había documentos que firmar, arreglos que finalizar y un plan muy detallado que ejecutar. Julián y Valeria pensaban que tenían todas las cartas. Pensaban que controlaban mi futuro, mis finanzas, mi propia existencia. Mañana empezarían a aprender cuán equivocados estaban. El bufete de abogados de Roberto Castillo ocupaba todo el piso 32 de un reluciente edificio en el centro. Al salir del ascensor, vi mi reflejo en las paredes de mármol pulido. Un hombre de 63 años con un cardigan gastado y pantalones de tienda de descuentos, luciendo en todos los aspectos como el jubilado en apuros que Julián y Valeria creían que era. Roberto se levantó de detrás de su enorme escritorio de caoba. Su expresión cambió inmediatamente a preocupación cuando vio mi cara aún hinchada. ¿Qué demonios te pasó? Pasó mi nuera. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. La misma silla donde Elena y yo habíamos firmado nuestros testamentos hace 3 años. Decidió que necesitaba una lección de respeto. La mandíbula de Roberto se tensó. Había sido nuestro abogado durante más de 20 años. Había visto crecer a Julián. Había estado en el funeral de Elena. Por favor, dime que documentaste esto. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado. Cada moretón. Cada ángulo. También tengo el informe médico de la clínica de urgencias que visité ayer. Bien. Tomó notas en un bloc legal. Necesitaremos todo esto para la orden de restricción si llegamos a eso. No llegaremos a eso, Roberto. Para cuando termine, estarán demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas como para molestarse conmigo. Roberto se reclinó en su silla, estudiándome con los ojos agudos que lo habían convertido en uno de los abogados más exitosos de la ciudad. ¿Estás listo para apretar el gatillo en todo? Más que listo. Abrió un archivo grueso en su escritorio, uno que a Julián y Valeria les sorprendería saber que existía. Repasemos con qué estamos trabajando, ¿de acuerdo? Durante la siguiente hora, Roberto me guió a través del imperio financiero que Elena y yo habíamos pasado 4 décadas construyendo.
Los números eran asombrosos, incluso para mí a veces. Nuestra residencia principal, la casa en la que vivían actualmente Julián y Valeria, valía $1.200.000. Pero eso era solo el comienzo. Éramos dueños de otras 17 propiedades repartidas en 3 estados, incluidos 2 edificios de apartamentos, un pequeño centro comercial y una casa de vacaciones en una zona exclusiva de la costa que nunca le habíamos mencionado a Julián. Nuestra cartera de acciones valía $3.400.000, cuidadosamente diversificada en empresas de primer nivel y mercados emergentes. La firma de contabilidad que Elena había construido y vendido hace 15 años todavía generaba pagos de regalías de casi $200.000 anuales a través de un acuerdo de consultoría que no expiraría hasta dentro de otra década. Luego estaban las inversiones comerciales, una cadena de restaurantes que había explotado en valor, una startup tecnológica que había salido a bolsa y una pequeña empresa manufacturera que producía piezas especiales para la industria automotriz. Patrimonio neto total actual, dijo Roberto, pasando el dedo por una columna de cifras. $8.700.000. $8.700.000. Mientras Valeria me abofeteaba y exigía $500 al mes de alquiler por un apartamento de 75 metros cuadrados. Mientras Julián me sermoneaba sobre ser más responsable financieramente. Mientras ambos me trataban como un caso de caridad, que debería estar agradecido por sus obras. Lo hermoso, continuó Roberto, es que legalmente no tienen derecho a nada de eso. El nombre de Julián está en exactamente una cuenta. La pequeña cuenta corriente con unos $12.000 que usas para los gastos diarios. Todo lo demás está en fideicomisos, participaciones corporativas o cuentas en el extranjero. Asentí. ¿Qué pasa con la venta de la casa? Claudia me llamó esta mañana. Tiene 4 ofertas en efectivo. La más alta es de $1.400.000. Los compradores quieren cerrar el próximo viernes y tomar posesión de inmediato. La casa se venderá sin que ellos sepan que está en el mercado, y no pueden detenerlo. La casa está a tu nombre, Héctor. Lo ha estado desde que la compraste hace 30 años. Julián nunca tuvo ningún reclamo legal sobre ella, a pesar de lo que pueda pensar. Sentí una profunda satisfacción asentarse en mi pecho. ¿Qué pasa con las pólizas de seguro? Roberto pasó a otra sección del archivo, todas canceladas a partir de ayer. ¿La póliza de seguro de vida que habría pagado $2 millones a tu muerte? Desaparecida. ¿El seguro de discapacidad que habría cubierto tus gastos médicos con él como beneficiario? También desaparecido. ¿Y el testamento? Completamente reescrito. Tal como está ahora, Julián heredará exactamente $1. Valeria no recibe nada. El resto va a la caridad, con una pequeña provisión para un fideicomiso para mantener la tumba de Elena. $1. Después de años de posicionarse como mi cuidador y guardián financiero, después de permitir que su esposa me tratara como basura, después de permanecer en silencio mientras ella me agredía físicamente, Julián heredaría exactamente $1. La ironía era deliciosa. Hay una cosa más, dijo Roberto, su tono cambiando a algo más serio. ¿El apartamento en el que vives? Eso también es tuyo. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué? Compraste ese edificio a través de una de tus corporaciones fantasma hace 18 meses. Claudia lo encontró para ti, ¿recuerdas? Dijiste que querías un lugar donde pudieras observar cómo te trataban Julián y Valeria cuando pensaran que eras completamente dependiente de ellos. Lo recordaba ahora. Había sido idea de Elena en realidad. Ella quería ver cómo reaccionaría Julián si parecíamos perderlo todo, si necesitábamos su ayuda para sobrevivir. Se suponía que sería una prueba temporal, una forma de medir su carácter antes de finalizar nuestra planificación patrimonial. ¿Así que les estoy pagando alquiler para vivir en mi propio edificio? Técnicamente, le estás pagando alquiler a Julián a través de una empresa de administración de propiedades que tú posees. El dinero va en un círculo directo a tus propias cuentas. Lo absurdo de la situación me golpeó como una ola. Durante 6 meses,
Había estado interpretando el papel del inquilino indefenso, mientras literalmente era dueño del edificio en el que vivía. Julián había estado cobrando alquiler de mí para pagar una hipoteca sobre una propiedad que yo poseía. ¿Cuánto creen que ganan con ese edificio? Roberto consultó otro archivo. Según los informes de administración de propiedades que recibe Julián, el edificio genera unos $4,000 al mes en ingresos por alquiler después de gastos. Lo que él no sabe es que en realidad genera casi $12,000. La diferencia ha ido a una cuenta destinada al mantenimiento y mejoras del edificio. Y si decides venderlo, podrías desalojarlos en 30 días y venderlo en 60. El valor actual de mercado es de alrededor de $700,000. Me recosté en la silla de cuero, procesando el alcance total de lo que habíamos construido. Elena y yo no solo habíamos acumulado riqueza, habíamos creado una fortaleza financiera que era completamente invisible para nuestro propio hijo. Roberto, quiero que prepares avisos de desalojo para Julián y Valeria, tanto de la casa como del edificio de apartamentos. Héctor, ¿estás seguro? Esto es bastante drástico. Toqué mi mejilla donde un leve moretón aún era visible a pesar del maquillaje que me había aplicado para cubrirlo. Ellos tomaron su decisión cuando Valeria decidió ponerme las manos encima. Solo estoy tomando la mía. ¿Cuál es tu cronograma? Los quiero fuera de la casa dentro de las 48 horas posteriores al cierre de la venta. En cuanto al edificio de apartamentos, dales el aviso estándar de 30 días, pero deja claro que no habrá extensiones, ni negociaciones, ni segundas oportunidades. Roberto tomó notas en su blog. ¿Y dónde estarás tú durante todo esto? Sonreí por primera vez desde que entré en su oficina. Esa es la mejor parte. ¿Recuerdas esa propiedad que vimos en la Toscana hace 3 años? De la que Elena se enamoró. La villa cerca de Montalcino. ¿La compraste? Elena y yo dimos el depósito 2 semanas antes de que ella muriera. Ella me hizo prometer que seguiría adelante con la compra, incluso si ella no estaba allí para disfrutarla conmigo. Roberto silbó bajo. ¿Cuánto te costó eso? $2,800,000, pero venía con 25 acres de viñedos y olivares. El dueño anterior también incluyó todos los muebles y el personal que ha estado manteniendo la propiedad durante generaciones. Así que mientras Julián y Valeria son desalojados de propiedades que pensaban que controlaban, yo me estaré instalando en mi villa en la Toscana, probablemente con una copa de vino hecho de uvas cultivadas en mi propia tierra. Roberto se rió. La primera risa genuina que había escuchado en meses. A Elena le hubiera encantado esto. Elena planeó esto. Lo corregí. Ella siempre decía que si Julián elegía a Valeria sobre la familia, deberíamos asegurarnos de que entendiera el costo total de esa elección. Pasamos el resto de la reunión finalizando detalles. La venta de la casa se cerraría el próximo viernes a las 2 de la tarde. Los avisos de desalojo se entregarían el sábado por la mañana. El edificio de apartamentos se vendería dentro de 60 días, obligando a Julián y Valeria a encontrar otro lugar para vivir sin previo aviso y sin red de seguridad financiera. Para cuando salí de la oficina de Roberto, me sentía más ligero de lo que me había sentido en meses. No solo por el plan que habíamos puesto en marcha, sino porque finalmente entendí lo que Elena había estado tratando de enseñarme en esos últimos días. El amor no significa aceptar el abuso. La familia no significa tolerar la falta de respeto. Y a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus elecciones. Mientras caminaba de regreso a mi auto, saqué mi teléfono y miré las fotos de mi villa toscana que el agente de bienes raíces me había enviado. Colinas onduladas cubiertas de viñedos, una casa de piedra que había estado en pie durante más de 300 años, y jardines que dominaban algunos de los paisajes más hermosos del mundo. En menos de 2 semanas, ese sería mi hogar. Julián y Valeria no tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar a su alrededor. Pensaban que tenían todo el poder, todo el control, todas las cartas. Pronto aprenderían que subestimar a alguien puede ser el error más costoso que jamás cometas.
La venta de la casa se cerró un viernes por la tarde exactamente a las 2:15. Me senté en la sala de conferencias de Roberto, firmando documento tras documento, mientras los compradores, una pareja joven con gemelos pequeños, discutían emocionados sus planes para el patio trasero donde Julián había jugado de niño. ¿Los inquilinos anteriores?, preguntó la esposa. ¿Cuándo exactamente tienen que estar fuera? Se habrán ido para el domingo por la noche, le aseguró Roberto. Los nuevos propietarios pueden tomar posesión a primera hora del lunes por la mañana. Firmé el último papel y acepté un cheque de caja por $1.400.000. Julián y Valeria no tenían idea de que en el espacio de 15 minutos acababa de vender la casa que consideraban suya y me había embolsado suficiente dinero para comprar un pequeño país europeo. «Felicidades, señor Castillo», dijo el agente de bienes raíces, estrechando mi mano. «Espero que disfrute de su jubilación, si ella supiera». Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, mirando la carta que había pasado 3 horas escribiendo. Tenía que ser perfecta, no cruel, no regodeándose, sino absolutamente clara sobre lo que estaba sucediendo y por qué. Julián y Valeria. Para cuando lean esto, me habré ido. La casa en la que han estado viviendo fue vendida hoy a una encantadora familia joven que tomará posesión el lunes por la mañana. Tienen 48 horas para retirar sus pertenencias. Puede que se pregunten cómo es esto posible, ya que creían que estaban cuidando de su pobre padre en apuros. La verdad es que su madre y yo los hemos estado observando a ambos durante los últimos 8 años, esperando ver quiénes eran realmente bajo la superficie. Valeria, tu actuación ha sido impecable. Desde el momento en que entraste en nuestra casa, calculaste nuestro valor y decidiste cómo extraerlo. Convenciste a mi hijo de que éramos una carga mientras te posicionabas sistemáticamente para heredar todo por lo que habíamos trabajado. Julián, permitiste que tu esposa me tratara como basura porque era más fácil que enfrentarte a ella. Dejaste que te convenciera de que yo era patético, inútil y dependiente de tu caridad. La realidad es que tu madre y yo acumulamos un patrimonio neto de aproximadamente $8.700.000 durante nuestro matrimonio. Éramos dueños de 17 propiedades, mantuvimos extensas carteras de inversión y construimos negocios que continúan generando ingresos sustanciales. No sabías nada de ello, nada. Mientras Valeria me exigía $500 al mes de alquiler, yo ganaba más en retornos de inversión cada día de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Mientras me daba sermones sobre ser financieramente responsable, yo estaba tomando decisiones sobre millones de dólares en activos. ¿El edificio de apartamentos del que has estado cobrando alquiler? Soy el dueño. Te he estado pagando alquiler para vivir en mi propia propiedad, mientras presumías con tus amigos de ser mi arrendador. La póliza de seguro de vida que te habría dejado $2 millones, cancelada. El testamento que te habría hecho rico más allá de tus sueños, reescrito. Heredarás exactamente $1, Julián. Valeria no heredará nada. No estoy haciendo esto por despecho o venganza. Lo hago porque tu madre me lo pidió. En sus últimos días, dijo que si elegías la crueldad de Valeria sobre la lealtad familiar, debíamos asegurarnos de que entendieras el costo total de esa elección. La agresión física que Valeria cometió contra mí la semana pasada fue simplemente la confirmación final de lo que ya habíamos decidido. Tengo fotos, registros médicos y declaraciones de testigos. Si alguno de ustedes intenta contactarme o desafiar cualquiera de estas decisiones, presentaré cargos penales y una demanda civil. Me voy del país permanentemente. No intenten encontrarme. No intenten contactarme. A partir del domingo, ambos están muertos para mí. Tuviste 8 años para mostrar decencia humana básica al hombre que te crió, Julián. Elegiste en cambio escuchar a una mujer que veía signos de dólar cada vez que miraba nuestras fotos familiares. Espero que haya valido la pena, Héctor. PD. Valeria, tal vez quieras encontrar un trabajo, uno real esta vez. Julián.
Tal vez quieras encontrar una esposa que te ame más de lo que ama tu cuenta bancaria. Desafortunadamente, ya no tienes una cuenta bancaria que valga la pena amar. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en un sobre con ambos nombres. Mañana por la mañana, la dejaría en la encimera de su cocina y desaparecería de sus vidas para siempre. Pero primero, tenía una tarea final. Caminé hacia el armario de mi dormitorio y saqué 2 maletas. El único equipaje que necesitaría para mi nueva vida. La mayoría de mis pertenencias se quedarían atrás. Después de todo, no puedes llevar mucho cuando estás empezando de nuevo a los 63 años. Lo que sí podía llevar, sin embargo, eran las cosas que importaban. El anillo de bodas de Elena, que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Álbumes de fotos que Julián nunca se había molestado en mirar. Algunos libros que habían moldeado mi pensamiento a lo largo de los años. Y una pequeña caja de madera que contenía cada carta que Elena me había escrito durante nuestro matrimonio de 4 décadas. Mientras empacaba, pensé en la conversación que había tenido con mi agente de viajes esa tarde. Su vuelo sale el domingo por la noche a las 11 de la noche, me había dicho. Tendrá una escala de 3 horas en Ámsterdam, luego llegará a Florencia el lunes por la tarde. El servicio de autos lo recibirá en el aeropuerto y lo llevará directamente a su villa, mi villa. Incluso pensar las palabras se sentía surrealista. Le había enviado fotos a María Benedetti, la mujer que administraba la propiedad, haciéndole saber que llegaría antes de lo planeado. Su respuesta había sido cálida y acogedora, llena de detalles sobre las comidas que estaba planeando y los vinos locales que quería que probara. La cosecha de aceitunas comenzará en 2 semanas. Había escrito en su cuidadoso inglés. Verá lo hermosa que se vuelve la tierra cuando los trabajadores cantan en los olivares. Nunca había escuchado a los trabajadores cantar durante una cosecha. Nunca había poseído tierras que produjeran comida y vino. Nunca había vivido en un lugar donde la gente considerara mi presencia una bendición en lugar de una carga. A los 63 años, estaba a punto de descubrir qué se sentía realmente la libertad. Esa noche apenas dormí, no por ansiedad o dudas, sino por anticipación. Seguía imaginando a Julián y Valeria regresando de su viaje de fin de semana para encontrar la carta en la encimera de su cocina. Me imaginaba la cara de Valeria cuando se diera cuenta de que su inversión de 8 años en manipular a mi hijo no solo había fallado, sino que les había costado todo. Pensé en Julián leyendo mis palabras y finalmente entendiendo que el padre al que había descartado como un viejo patético había estado jugando un juego tan por encima de su nivel que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sucediendo. Sobre todo, pensé en Elena y lo orgullosa que estaría de que finalmente hubiera encontrado el coraje para alejarme de personas que no merecían mi amor. El domingo por la mañana llegó gris y frío con el tipo de viento de noviembre que te corta a través de la chaqueta. Clima perfecto para finales. Cargué mis maletas en mi coche de alquiler. Julián ni siquiera sabía que todavía tenía licencia de conducir, y mucho menos acceso a tarjetas de crédito que podían alquilar vehículos, y conduje por la ruta familiar hacia la casa donde había criado a mi hijo. El BMW de Julián y Valeria estaba en la entrada. Estaban en casa, probablemente durmiendo la borrachera de cualquier vino caro que hubieran consumido en la cena la noche anterior. Valeria había publicado fotos en las redes sociales de su comida en un restaurante que costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de la mayoría de la gente. Usé mi llave para entrar por la puerta de la cocina, la misma puerta por la que Elena y yo habíamos pasado miles de veces durante nuestros 30 años en esta casa. Todo se veía exactamente igual, pero completamente diferente. Estas habitaciones que una vez estuvieron llenas de risas y cenas familiares, ahora se sentían frías y extrañas. Coloqué la carta prominentemente en la isla de la cocina, justo al lado de la colección de tazas de café de diseñador de Valeria, que probablemente costaban más que mis servicios públicos mensuales. Luego caminé por cada habitación una última vez. La sala de estar donde Julián había dado sus primeros pasos. El estudio donde habíamos visto partidos de béisbol juntos cuando era joven.
el comedor donde habíamos celebrado la cena familiar cada año hasta que Valeria decidió que nuestras tradiciones eran demasiado provincianas para su gusto. En el viejo dormitorio de Julián, me detuve y miré las paredes que aún tenían sus certificados de secundaria y trofeos de béisbol. Esta era la habitación de un niño que había sido criado con amor, a quien se le había enseñado a respetar a sus mayores y cuidar de su familia. De alguna manera, ese niño se había convertido en un hombre que podía quedarse callado, mientras su esposa agredía físicamente a su propio padre. Me di la vuelta y regresé a la cocina, dejando la llave en la encimera junto a la carta. Exactamente a las 10 de la mañana, me alejé de esa casa por última vez. Mi vuelo no era hasta las 11 de la noche, pero tenía una última parada que hacer. La tumba de Elena estaba en una sección tranquila del cementerio, debajo de un roble que florecería cada primavera durante décadas después de que yo me hubiera ido. Me arrodillé junto a su lápida y le conté todo. La carta, la venta de la casa, la villa en la Toscana, la expresión en la cara de Roberto cuando finalizamos todo el papeleo. Cumplí mi promesa. Susurré al granito frío. Nunca podrán volver a lastimarnos a ninguno de los dos. Una bandada de pájaros alzó el vuelo desde el roble sobre mí, sus alas atrapando la pálida luz del sol de noviembre, mientras se dirigían al sur para el invierno. Se sintió como una señal. El avión aterrizó en Florencia a las 3:20 de la tarde del lunes, hora italiana. Mientras descendíamos a través de las nubes, vislumbré por primera vez la campiña toscana. Colinas onduladas salpicadas de cipreses, antiguos edificios de piedra que habían resistido siglos y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era libre. El oficial de aduanas apenas miró mi pasaporte antes de sellarlo con un golpe seco. Bienvenido a Italia, señor Holloway. ¿Negocios o placer? A casa, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Voy a casa. María Benedetti me estaba esperando en la zona de llegadas, exactamente como prometió. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos callosas que hablaban de años trabajando la tierra. Cuando me vio acercarme con mis 2 maletas, estalló en una sonrisa que podría haber iluminado todo el aeropuerto. Señor Enrico, me abrazó como a un viejo amigo, besando ambas mejillas en el tradicional saludo italiano. Finalmente, está aquí. Nos hemos estado preparando durante semanas. El viaje de Florencia a Montalcino tomó poco más de 1 hora, serpenteando a través de un paisaje que parecía haber sido pintado por maestros del Renacimiento. María charlaba constantemente, señalando puntos de referencia y contándome historias sobre la historia de la región. Pero yo solo escuchaba a medias. Estaba demasiado ocupado procesando el hecho de que esto realmente estaba sucediendo. Su esposa, dijo María mientras girábamos hacia un camino privado bordeado de olivos. Ella tenía sueños tan hermosos para este lugar. Me enviaba cartas, ¿sabe?, describiendo cómo quería restaurar los jardines. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Ella le escribía? Sí, muchas veces. Decía que la propiedad sería un santuario para ambos en sus años dorados. Cuando escuché que había fallecido, María se persignó. Sabía que usted vendría de todos modos. Un amor así no muere con el cuerpo. La villa apareció en una curva del camino como algo sacado de un cuento de hadas. 3 pisos de piedra color miel con contraventanas verdes y un techo de tejas rojas que había sido desgastado hasta el tono perfecto de terracota. Las vides trepaban por las paredes y los arbustos de lavanda bordeaban el camino hacia la puerta principal. ¡Santo cielo!, susurré, olvidando que estaba tratando de causar una buena impresión. María se rió. Su esposa dijo que usted diría exactamente eso cuando la viera por primera vez. Por supuesto que Elena lo había sabido. Incluso desde más allá de la tumba, ella seguía orquestando mi felicidad. El interior de la villa era aún más impresionante que el exterior. Techos altos con vigas de madera expuestas, suelos de piedra local pulida y ventanas que enmarcaban el paisaje toscano como pinturas vivientes. Los muebles eran antiguos, pero cómodos.
piezas que habían sido elaboradas por artesanos locales y transmitidas de generación en generación. ¿El dueño anterior?, explicó María mientras me guiaba a través de una habitación tras otra. Su familia había vivido aquí durante más de 200 años. Cuando decidió vender, quería que fuera para alguien que la amara tanto como sus antepasados. Ella me mostró la cocina, con su enorme chimenea de piedra y ollas de cobre colgando de ganchos de hierro forjado, el comedor con una mesa que podía sentar a 12 personas y una ventana que daba a los viñedos, la biblioteca llena de libros en italiano, francés e inglés, que cubrían todo, desde la elaboración del vino hasta la poesía renacentista. Mi dormitorio estaba en el segundo piso, con puertas francesas que se abrían a un balcón con vistas al valle. La cama era enorme, hecha de madera de castaño y cubierta con sábanas que se sentían como seda contra mi piel. «María», dije mientras estábamos en el balcón, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. «Esto es demasiado hermoso». Ella me palmeó el brazo con afecto maternal. «Señor Enrico, no ha visto nada todavía. Mañana le mostraré la bodega y la prensa de aceitunas. Esta noche celebramos su llegada con una cena. La comida que María preparó esa noche fue simple, pero perfecta. Pasta fresca con tomates del jardín de la villa, queso hecho localmente, pan que había sido horneado esa mañana y vino de nuestros propios viñedos. Comimos en la terraza mientras la última luz se desvanecía del cielo y aparecían las primeras estrellas. «Cuénteme sobre su familia», dijo María mientras nos servía otra copa de vino a cada uno. Me encontré contándole todo, sobre Elena y nuestros 42 años juntos, sobre Julián y lo orgullosos que habíamos estado cuando era joven, sobre Valeria y cómo había envenenado lentamente a mi hijo contra sus propios padres, sobre los años de abuso y manipulación que habían llevado a mi escape. María escuchó sin juzgar, ocasionalmente rellenando mi copa o murmurando palabras comprensivas en italiano. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. «Hizo lo correcto», dijo finalmente. «A veces el mayor regalo que podemos dar a alguien es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Eso espero». Una parte de mí se pregunta si debería haber intentado más, luchado por mi relación con Julián. Señor Enrico, no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puede amar a alguien para convertirlo en una buena persona. Ella señaló hacia el valle debajo de nosotros, donde las luces comenzaban a parpadear en las granjas distantes. Mire a su alrededor. Esto no es venganza. Esto es renacimiento. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Sin paredes delgadas, sin vecinos ruidosos, sin ansiedad sobre qué nueva humillación traería el día siguiente. Solo el sonido del viento a través de los olivos y las campanas distantes de la iglesia de Montalcino, marcando las horas. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando a raudales por las puertas francesas y el olor a café fresco subiendo desde la cocina. María ya estaba trabajando, tarareando canciones populares italianas mientras preparaba el desayuno. «Buongiorno, señor Enrico. ¿Durmió bien?» «Como un tronco», dije. Luego inmediatamente lamenté la expresión, pero María solo se rió. «Bien, hoy exploramos su nuevo reino». Ella me guió a través de la propiedad, mostrándome cosas que solo había visto en fotografías. La bodega, tallada directamente en la ladera y llena de botellas que habían estado envejeciendo durante décadas. La prensa de aceitunas, donde se hacía el aceite dorado de la villa cada otoño. Los jardines donde Elena había soñado cultivar hierbas y verduras. «La cosecha comienza la próxima semana», me dijo María mientras caminábamos por los viñedos. «Verá cómo todo el valle cobra vida. Familias que han estado haciendo vino aquí durante generaciones, todas trabajando juntas. ¿Se esperará que ayude? Solo si quiere, pero creo que querrá. Hay algo mágico en traer sus propias uvas, hacer su propio vino». Pasamos la mañana caminando por la propiedad, y María me presentó a los trabajadores de los viñedos y olivares. Me saludaron con calidez y respeto,
estrechando mi mano y dándome la bienvenida en un inglés roto, mezclado con un italiano entusiasta. Estas personas no me veían como una carga o un problema a resolver. Me veían como el nuevo dueño de un pedazo de tierra que habían cuidado con orgullo, alguien que continuaría la tradición de tratar la propiedad con respeto y amor. Fue mientras examinábamos los olivos que mi teléfono vibró con notificaciones que había estado esperando pero temiendo. 17 llamadas perdidas de Julián, 12 mensajes de texto, 3 correos de voz. Miré a María, que me observaba con ojos comprensivos. ¿Su hijo?, preguntó suavemente. Asentí, luego reproduje el primer correo de voz en el altavoz. La voz de Julián estaba frenética, aterrorizada de una manera que nunca había escuchado antes. «Papá, ¿qué demonios está pasando? Llegamos a casa y encontramos tu carta y hay gente aquí diciendo que compraron la casa. Nos quieren fuera para esta noche. Llámame ahora mismo. Esto es una locura». El segundo correo de voz era de Valeria, su voz aguda por la rabia. «Viejo bastardo senil. No puedes hacernos esto. Esa es nuestra casa. Te demandaremos por todo lo que vales. Pedazo de mierda patético». El tercero era de Julián de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, suplicante. «Papá, por favor. Sé que las cosas se salieron de control con Valeria, pero podemos solucionar esto. Eres familia. Llámame. Necesitamos hablar». Miré el teléfono, luego los olivos que nos rodeaban, cargados de fruta que sería prensada en aceite en unas pocas semanas. A lo lejos podía escuchar a los nietos de María jugando en el patio, su risa llevada por la brisa cálida de la tarde. «¿Qué hará?», preguntó María. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Nada. Tomaron su decisión hace 8 años cuando Valeria entró en nuestras vidas, y Julián decidió que ella era más importante que sus padres. No voy a perder otro minuto de mi vida tratando de arreglar lo que rompieron. María asintió con aprobación. «Venga, déjeme mostrarle la habitación donde almacenamos el aceite de oliva. Querrá probar la cosecha del año pasado». Mientras caminábamos de regreso hacia la villa, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía genuinamente feliz. No solo contento, no solo libre de estrés, sino activa y positivamente feliz. Julián y Valeria estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tal como Elena había querido, resolverían sus propias vidas sin usarme como su saco de boxeo emocional y red de seguridad financiera. Y yo viviría el resto de mis días en este hermoso lugar, rodeado de personas que me trataban con amabilidad y respeto, simplemente porque así es como los seres humanos decentes se tratan entre sí. Esa noche, mientras me sentaba en mi terraza con una copa de vino hecho de uvas cultivadas en mi propia tierra, hice un brindis por Elena. «Lo hicimos, cariño». Susurré a las estrellas. Realmente lo hicimos. 3 meses después de comenzar mi nueva vida en la Toscana, estaba arrodillado en el jardín de los sueños de Elena, cuando María apareció con el teléfono inalámbrico y una expresión preocupada. «Señor Enrico, hay una llamada para usted. Una mujer de América. Dice que es la esposa de su hijo». Me limpié la tierra de las manos y miré el teléfono. Después de semanas de llamadas ignoradas y mensajes sin respuesta, pensé que Julián y Valeria finalmente habían aceptado la realidad. Aparentemente, estaba equivocado. «Dile que no estoy disponible», lo intenté. «Ella dice que seguirá llamando hasta que hable con ella». Suena... María hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Desesperada. Suspiré y tomé el teléfono. «¿Qué quieres, Valeria?» «Héctor. Gracias a Dios». Su voz era diferente, más pequeña, carente del tono imperioso al que me había acostumbrado a lo largo de los años. «Tenemos que hablar». «No, no tenemos. Por favor, solo escucha. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho de estarlo». Pero Julián no sabía. No tenía idea sobre el dinero, sobre las propiedades. Tienes que creer eso. Me alejé de María, buscando privacidad para una conversación que no quería tener. «Lo que tengo que creer, Valeria,
Es que Julián se quedó callado mientras me tratabas como basura durante años. Si sabías sobre el dinero es irrelevante. Las cosas están mal aquí, Héctor. Realmente mal. Su voz se quebró. Tuvimos que mudarnos con mi madre. Julián perdió su trabajo por todo el estrés y no podemos pagar el alquiler en ningún lado. Mi madre amenaza con echarnos si no empezamos a contribuir a los gastos del hogar. La ironía no se me escapaba. Valeria, que había pasado años viviendo en mi casa sin pagar alquiler mientras exigía que yo le pagara $500 al mes por un apartamento de mala muerte, ahora enfrentaba el desalojo ella misma. Eso suena como un problema personal. ¿No te importa tu propio hijo? Dejé de caminar y miré hacia los viñedos donde los trabajadores se preparaban para la cosecha de la tarde. Los niños corrían entre las vides, sus padres gritando instrucciones en rápido italiano. Así era como se veía la familia cuando se construía sobre el amor en lugar de la obligación. Me importó mi hijo durante 35 años, Valeria. Me importó cuando estaba aprendiendo a caminar, cuando se rompió el brazo al caerse de su bicicleta, cuando estaba nervioso por su primera cita. Me importó cuando se graduó de la universidad y cuando comenzó su primer trabajo. ¿Pero el hombre que se quedó callado mientras su esposa abofeteaba a su padre? No conozco a esa persona y no le debo nada. Él lo siente, Héctor. Ambos lo sentimos. Sabemos que cometimos errores. Hicieron elecciones. Hay una diferencia. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Valeria volvió aún más pequeña que antes. ¿Qué haría falta? ¿Qué haría falta para que nos perdones? La pregunta quedó en el aire entre nosotros, llevada a través de miles de kilómetros de océano y 8 años de resentimiento acumulado. ¿Qué haría falta? Haría falta que Julián eligiera a su padre sobre su esposa cuando ella exigía que pagara alquiler para vivir en mi propio edificio. Haría falta que Valeria me tratara con decencia humana básica, en lugar de verme como un cajero automático. Haría falta que ambos mostraran un remordimiento genuino por sus acciones, en lugar de solo lamentar las consecuencias. Lo más importante, haría falta que Elena todavía estuviera viva para ver a su hijo convertirse en el hombre que ella había criado. ¿Nada? Dije finalmente. No hay nada que puedas hacer, Valeria, porque el daño ya está hecho. Tuviste 8 años para mostrarme quién eras realmente, y lo hiciste. Cada palabra cruel, cada mirada despectiva, cada momento en que me hiciste sentir inútil. Esa fue tu elección. La gente cambia, Héctor. Podemos cambiar. Quizás, pero no estaré cerca para averiguarlo. La escuché tomar una respiración temblorosa. ¿Así que esto es todo? ¿Simplemente vas a abandonar a tu único hijo? No estoy abandonando a nadie. Estoy eligiendo vivir el resto de mi vida rodeado de personas que me tratan con respeto y amabilidad. Tú y Julián son bienvenidos a hacer lo mismo, pero tendrán que hacerlo sin mi dinero y sin mi presencia. ¿Qué pasa con la herencia de Julián? ¿Qué pasa con el seguro de vida? Y ahí estaba. No preocupación por mi bienestar, no remordimiento por su trato hacia mí, sino preocupación por el dinero al que nunca habían tenido derecho en primer lugar. Valeria, Julián heredará exactamente lo que se ha ganado de mí. $1. Tú heredarás exactamente lo que mereces. Nada. El resto irán a organizaciones benéficas que realmente ayudan a las personas en lugar de explotarlas. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Ya no son mi familia. Mi familia está enterrada en el cementerio junto a la mujer que me amó incondicionalmente durante 42 años. Colgué el teléfono y se lo devolví a María, que esperaba cerca con una copa de vino y el tipo de sonrisa comprensiva que proviene de años de ver desarrollarse el drama humano. «Llamará de nuevo», dijo María mientras caminábamos de regreso hacia la villa. «Probablemente, pero no contestaré». Esa noche, me senté en mi terraza con una carta que había llegado en el correo de la mañana. La dirección del remitente mostraba que era de Roberto Castillo, y el sobre grueso sugería documentos legales. Dentro, encontré copias de presentaciones judiciales. Julián y Valeria habían contratado a un abogado e intentaban impugnar mi testamento, alegando incompetencia mental.
Alegaban que yo había estado sufriendo de demencia cuando tomé mis decisiones financieras, que había sido influenciado indebidamente por asesores sin escrúpulos. Me reía a carcajadas, el sonido resonando a través de los viñedos. Argumentaban que un hombre con demencia había logrado de alguna manera acumular secretamente $8.700.000 en activos, orquestar una compleja venta de propiedades y mudarse a un país extranjero sin su conocimiento. Era quizás la estrategia legal más ridícula que había visto. Roberto había incluido una nota con los documentos. No te preocupes por esto, Héctor. Su abogado es un oportunista que tomó el caso por contingencia. Ya he presentado una respuesta que incluye las evaluaciones médicas y psicológicas a las que te sometiste antes de salir del país. El juez desestimará esto dentro de 60 días. Dejé los papeles a un lado y tomé una carta diferente que había llegado en la misma entrega. Esta era del hospital infantil local, en mi antigua ciudad natal, agradeciendo una donación que había hecho en memoria de Elena. Estimado señor Holloway, decía, estamos abrumados por su generosa contribución de $500,000 a nuestro programa de investigación del cáncer pediátrico. Este regalo financiará investigaciones críticas durante los próximos 3 años y potencialmente salvará innumerables vidas jóvenes. Nos sentiríamos honrados de dedicar nuestra nueva sala de consulta familiar en memoria de su difunta esposa, Elena. $500,000. Más dinero del que Julián y Valeria verían en la próxima década, entregado a niños que se beneficiarían del legado de Elena, en lugar de adultos que habían desperdiciado su amor. Durante las siguientes semanas, hice donaciones similares a organizaciones que le habían importado a Elena durante su vida. Un refugio de animales que construiría una nueva ala en su honor. Un programa de alfabetización que proporcionaría libros a niños desfavorecidos. Un fondo de becas para mujeres jóvenes que estudiaban contabilidad, siguiendo los pasos profesionales de Elena. Cada donación se sentía como una conversación con mi esposa, una forma de continuar el trabajo que ella había comenzado, y los valores por los que había vivido. Cada dólar que regalaba era un dólar que Julián y Valeria nunca heredarían, y ese conocimiento me trajo una profunda sensación de satisfacción. La cosecha de uvas ese año fue extraordinaria. Trabajé junto a familias que habían estado haciendo vino en este valle durante generaciones, aprendiendo técnicas que se habían transmitido a través de siglos. Mis manos, que se habían vuelto suaves durante años de cómoda jubilación, desarrollaron callos por manipular vides de uva y operar la antigua prensa de vino. Se está volviendo italiano, me dijo María una noche, mientras probábamos las primeras botellas de vino hechas de mis uvas. El próximo año, enseñará a los nuevos trabajadores cómo debe hacerse. El vino era perfecto, rico y complejo, con notas de cereza y tierra que hablaban del suelo donde habían crecido las uvas. Levanté mi copa hacia el retrato de Elena que ahora colgaba en mi comedor. Una foto de nuestra luna de miel en Roma 43 años antes. Por los nuevos comienzos, dije, y lo dije en serio. 6 meses después de llegar a la Toscana, recibí mi última comunicación de Julián. No una llamada telefónica esta vez, sino una carta reenviada a través de la oficina de Roberto Castillo. Papá, sé que probablemente no leerás esto, pero tenía que intentarlo una vez más. Valeria y yo nos estamos divorciando. Sé que eso no cambia lo que pasó entre nosotros, pero quería que supieras que finalmente veo lo que ella le estaba haciendo a nuestra familia. He estado pensando mucho en mamá y en el tipo de hombre que ella me crió para ser. No era ese hombre cuando te fuiste, y me avergüenzo de la persona en la que me convertí. Tenías razón al alejarte. Yo habría hecho lo mismo. No estoy pidiendo dinero ni perdón. Sé que no merezco ninguno de los dos. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué te fuiste, y lamento que haya sido necesario perderlo todo para ver la verdad. Espero que seas feliz donde sea que estés. Mereces felicidad después de todo lo que te hicimos pasar. Julián. Leí la carta 3 veces. Luego salí al jardín de Elena y me senté entre las hierbas y verduras que finalmente prosperaban bajo el sol toscano.
Una parte de mí se sentía triste por el niño que Julián había sido. El niño que se había sentado sobre mis hombros durante los partidos de béisbol y había ayudado a Elena a hornear galletas cada Navidad. Pero ese niño se había convertido en un hombre que había elegido la crueldad sobre la amabilidad, que había permitido que su esposa abusara de su propio padre en lugar de arriesgarse a una confrontación. La carta sugería que Julián finalmente estaba aprendiendo el costo de esas elecciones. Tal vez eso era suficiente. Tal vez esa era toda la justicia que Elena había querido, que nuestro hijo entendiera lo que había perdido y por qué lo había perdido. Doblé la carta y la coloqué en la caja de madera con toda la correspondencia de Elena. Luego entré y escribí mi propia carta a Roberto Castillo, instruyéndolo para aumentar la herencia de Julián de $1 a $50,000, suficiente para ayudarlo a empezar de nuevo, pero no lo suficiente para deshacer las consecuencias de sus elecciones. Se sentía como el equilibrio correcto entre justicia y misericordia, entre el hombre en el que me había convertido y el padre que alguna vez había sido. Esa noche, mientras me sentaba en mi terraza viendo la puesta de sol detrás de las colinas, me di cuenta de que había dejado de contar los días desde que salí de América. El tiempo se movía de manera diferente aquí, medido no por la acumulación de heridas y decepciones, sino por el ritmo de las estaciones, el ciclo de cosecha y siembra, la lenta satisfacción de construir algo hermoso. A los 63 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la disfunción, la paz sobre el drama, el amor sobre la obligación. El jardín soñado de Elena estaba en plena floración ahora, lleno de tomates y albahaca, romero y lavanda. Los olivos estaban cargados de fruta que pronto se prensaría en aceite dorado. Las vides de uva mostraban promesa de otra excelente cosecha. Había construido una nueva vida sobre los cimientos de un viejo amor, y era más hermosa de lo que podría haber imaginado. A lo lejos, las campanas de la iglesia llamaban a los fieles a la oración vespertina, sus voces de bronce resonando a través del valle como una bendición. Levanté mi copa hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Gracias, Elena, susurré. Gracias por enseñarme que a veces el mayor acto de amor es saber cuándo dejar ir. El viento se llevó mis palabras hacia la noche, a través de los viñedos y olivares, hacia un futuro que finalmente era libre de abrazar.